Evangelio de Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. ¿Ya lo tienen ya? Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Me gustaría comenzar con una pregunta, y esta pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los cimientos que están sosteniendo tu hogar? ¿Cuáles son los principios y valores que se enseñan en tu hogar? Jesús le enseña a sus discípulos una gran verdad. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca, y todos sabemos que la roca es Jesús. La persona de Jesús no solo representa salvación y vida eterna, también representa vivir bajo los principios y valores del reino. Significa compromiso, significa pedirle al Señor que su buena voluntad se cumpla en la vida de todos los que viven en el hogar. Y esto es importante. Muchas veces en nuestros hogares, el cimiento en el que está fundado nuestros hogares, más que la vivencia de un evangelio, más que la encarnación de un evangelio, es una religión. Más que vivir el evangelio a un 100%, en muchas ocasiones en nuestros hogares estamos viviendo la vida cristiana a medias, estamos viviendo la vida cristiana no a todo lo que pudiéramos vivirla, porque simplemente nos hemos acostumbrado a vivir la vida de una manera no transparente, de vivir la vida cristiana como una doble vida, donde el domingo vengo a la iglesia, donde el domingo alabo al Señor, donde el domingo canto, oro, me reúno con los hermanos, pero mi vida cambia cuando llego al hogar. Mi vida es otra cuando llego al hogar, me comporto de una manera diferente cuando llego al hogar, y toda esa fe que yo estuve ejercitando y viviendo cuando estaba con los hermanos se acaba cuando pasamos la puerta de este local, y cuando llegamos a la casa los problemas comienzan a surgir, los problemas comienzan a brotar, y entonces comenzamos a discutir, comenzamos a ofendernos, comenzamos a dejar de vivir el evangelio que decimos que creemos. Por esta razón, cuando hablamos de los cimientos o de los cimientos que deben estar debajo de nuestra casa, fundada nuestra casa, para que cuando llegue la tormenta, cuando lleguen los ríos, la casa pueda seguir firme sobre la roca, estamos hablando que no solamente tenemos que decir que creemos en Jesús, sino que estamos viviendo la vida cristiana de tal manera que cuando vengan los problemas vamos a tener la fe suficiente para sostenernos en medio de las pruebas. Algo importante: las pruebas van a llegar con la misma intensidad y proporción al que no conoce a Dios como a aquel que le teme. Pasar en victoria, las pruebas son la calidad de los cimientos sobre lo que está fundado el hogar. Dependiendo de sobre qué cimiento tú has fundado y estás fundando tu hogar, de esta manera esto va a determinar cuando lleguen las pruebas si tu casa, si tu hogar van a pasar la prueba, van a tambalearse, pero van a mantenerse firmes, o van a ser destruidos y quedar en ruinas. Necesitamos enfocarnos en la calidad de los cimientos. La palabra de Dios y la oración, la alabanza, los testimonios son cimientos que deben sostener un hogar que ama a Dios. Lo mismo que sucede en un culto cuando nos reunimos el domingo es lo mismo que debe
suceder diariamente en nuestros hogares. La oración no debe faltar, no deben faltar la alabanza, no debe faltar el testimonio, no deben faltar glorificar a Dios todos los días y no esperar a que lleguemos a un día, el domingo, para poder hacerlo como iglesia. Estando en México, conocimos a un pastor que realmente a mí me enseñó mucho. El poco tiempo que estuve en su hogar para mí fue un gran ejemplo, y él tenía varios hijos y yo le pregunté, todos no están en los caminos del Señor, y él me argumentó que mucho del resultado de que sus hijos ahora no estuvieran en el Evangelio, parte fundamental era la educación que él le había dado. Él me decía, un gran por ciento no es que ellos son malos, sino que yo fallé en la educación hacia ellos. Y recuerdo que estamos en la mesa y constantemente cuando los pequeños hacían algo malo, él tomaba el ejemplo de lo que el niño estaba haciendo, que era errado. Él en ese momento aplicaba con una verdad espiritual, aplicaba lo que estaba viviendo el niño, y en ese momento él le daba una lección espiritual a ese niño. Ya le decía, ¿ves? Esto ocurrió de esta manera. Bueno, de la misma forma, y ahí le daba una aplicación espiritual. Pienso que esta sería una buena manera en que los padres pudieran enseñar a sus hijos, usando cada cosa que ellos hacen y tratando de que eso que ellos hacen podamos aplicarle una verdad espiritual, y ellos pueden aprender en la misma práctica algo que puede guardar sus corazones y puede ayudarles a ellos a poder conocer al Señor. ¿Cómo evitar que nuestros hogares sean derrumbados por las pruebas? Quiero 3 pequeñas ideas. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo evitar que nuestros hogares sean derrumbados por las pruebas? Lo primero, cada hogar necesita un hombre prudente que vele por la vida espiritual en su hogar. Cada hogar necesita un hombre que esté pendiente de la vida espiritual de sus hijos, de su esposa, de todos los que viven. El hombre es el que tiene la responsabilidad de velar por la vida espiritual de los que están en su casa. El domingo pasado, yo comenté que en muchas ocasiones la mujer es quien lleva el mando, es la que está tratando de impulsar en el tema espiritual a su familia. Pero a quien le toca esa tarea, vuelvo y repito, es al hombre. Así que si tú deseas que tu hogar no sea derrumbado por las pruebas, pues cada hogar necesita que un hombre prudente vele por la vida espiritual en su hogar. Ore, clame al Señor, ayune y vele por su familia. Lo segundo, el hombre prudente vive el Evangelio y no una religión hueca y vacía. Como les decía, el Evangelio es algo que se vive de una manera encarnada. El Evangelio no es simplemente proclamar, creer, tener algún tipo de filosofía, algún tipo de creencia, sino es vivir la vida de Jesús. Es dejar que Jesús viva en nosotros. Es comprender que hemos muerto al pecado. Es comprender de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el hombre prudente vive el Evangelio y no una religión hueca y vacía. Porque esta va a ser la única manera en que el hombre va a poder reflejar a Cristo en su hogar y va a poder ser un ejemplo en su hogar, y su vida va a hablar más que las palabras. Cuando no vivimos el Evangelio, entonces vamos a tener que apostar por condenar, o vamos a tener que apostar por meterle miedo, o vamos a tener que apostar por decir, si no haces esto, te va a ocurrir esto. Pero cuando vivimos el Evangelio, solo el hecho de vivir el Evangelio va a confrontar a aquellos que no viven el Evangelio, les va a confrontar con una vida que proclama. Y tercero, el hombre prudente identifica
los peligros y toma decisiones sabias antes que llegue el mal a su familia. El hombre prudente no deja que el mal llegue a la familia, sino que identifica con tiempo aquello que puede venir sobre su familia y de una manera espiritual toma decisiones para que esto que se está levantando o se puede levantar contra la familia llegue a la familia y no llegue a dañar la familia. Y recordé un texto que está en Cantares capítulo 2 versículo 15, un texto muy famoso que tiene que ver con la pareja. Ese texto dice: cazando las zorras pequeñas. Y muchas veces son pequeñas zorras las que destruyen un hogar, son pequeñas zorras las que destruyen un matrimonio, son pequeñas zorras las que destruyen la relación de un padre y un hijo, son pequeñas zorras las que destruyen una iglesia, son pequeñas zorras las que destruyen una relación, son pequeñas zorras que en muchas ocasiones no le hacemos caso y damos como por sentado que es algo normal y no identificamos que tal vez esa pequeña zorra que estoy viendo es algo que va a atacar a mi familia y la va a destruir. El hombre prudente identifica las pequeñas zorras y toma decisiones sabias antes que llegue el mal a su familia. Les repito, va a pasar el cristiano, la va a pasar el que no lo es. Pero la diferencia es de que está hecho el cimiento de la casa que Dios te ha entregado para que cuides. ¿Qué calidad tiene los cimientos de tu hogar? Si los cimientos de tu hogar no están basados y no están sostenidos en la oración, en la palabra, en la alabanza, en el testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho, en el agradecimiento de lo que Dios nos ha dado y vivir contentos con lo que tenemos, si los cimientos de nuestro hogar no están llenos del Espíritu Santo, no están llenos de oración, no están llenos de alabanza, entonces probablemente la primera prueba que venga a nosotros, nuestro hogar va a ser destruido y vamos a quedar en ruinas. Y después probablemente incrédulos y no entendiendo por qué Dios permitió que mi hogar fuera destruido. Cuando claramente Jesús está enseñando que lo que sostiene un hogar para que no se destruya es un hombre prudente. El hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Lo que hace que un hogar se mantenga es un hombre prudente. Es un hombre sabio, es un hombre lleno de Dios, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre que ve el mal con tiempo y asegura su hogar para que ese mal no llegue a su casa. Es un hombre que mira por la vida espiritual de su hogar. Es un hombre que se levanta en la mañana a orar y clamar por la vida de su familia, porque entiende que la vida de su familia está en juego cada mañana que se va hacia el trabajo, hacia la escuela. Si tú quieres que tu hogar se mantenga, sea firme, se sostenga, tú como hombre tienes que ser un hombre prudente. Y necesitas vivir el Evangelio. Y no una religión hueca y vacía. Necesitamos que nuestros hogares estén llenos de hombres prudentes, que temen a Dios sobre todas las cosas, que aman a Dios sobre todas las cosas, porque de esta manera los hogares se van a poder sostener, van a ser edificados, la iglesia va a crecer, no solamente en número, va a crecer también espiritualmente. Cuando venga el enemigo a atacar y a tocar tu puerta, todos los integrantes de tu hogar van a saber qué responderle al enemigo, porque ese hombre prudente se encargó de enseñar la palabra en el hogar. Porque ese hombre prudente le enseñó a sus hijos cómo orar cuando el enemigo toca su puerta. Porque ese hombre prudente le enseñó a sus hijos dónde está el peligro y a dónde deben correr y hacia quién deben ir. ¿Cuáles cimientos son los que están sosteniendo tu casa? ¿Cuáles son esos cimientos? La prosperidad, el deseo de ser rico, el deseo de obtener cosas materiales, el deseo de triunfar en este mundo,
o los cimientos que están sosteniendo tu hogar es la palabra de Dios, es el testimonio, es la alabanza, es la oración, es la llenura del Espíritu Santo. Porque si esto no es lo que está sosteniendo tu casa está en peligro. Tu vida está en peligro. La vida de tu familia está en peligro. Tus hijos están en peligro. Tu esposa está en peligro. Y créame que cuando venga la tormenta, porque la tormenta llega, tu casa va a ser arruinada si Jesús no es el fundamento en tu casa. Si Jesús no es la roca en tu familia. Si Jesús no es el centro de tu familia va a fracasar. Si Jesús no es el centro de tu matrimonio va a fracasar. Si Jesús no es el centro de la enseñanza que le das a tus hijos van a fracasar aunque vengan todos los domingos a la iglesia. Porque no se trata de una religión, se trata de una vivencia personal con Jesús. Se trata de dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos capacite y poder tomar en serio cada día la palabra de Dios y temer la palabra de Dios y dejar que Dios obre y restaure nuestros hogares y sobre todas las cosas. Orar para que ese hombre prudente pueda sostenerse en medio de las pruebas. Y la única manera en que un hombre prudente se puede sostener en las pruebas es de rodillas. Es humillado delante del Señor. Es entendiendo que tiene un papel importante, sumamente importante, que el Señor le ha dejado. Te ha dejado para que tu hogar siempre esté fundado sobre la roca. Así que los que no se han casado, que esto no les dé miedo. Y los que ya están casados, la única manera de salir victorioso es de rodillas. Porque de rodillas el Señor te va a capacitar, de rodillas el Señor te va a dar sabiduría, de rodillas el Señor te va a dar discernimiento, de rodillas el Señor te va a mostrar el peligro, de rodillas el Señor te va a ayudar a poder llevar el rebaño que Él te ha dado en tu hogar de la mejor manera. Vamos a orar. Y si hoy necesitas, como hombre prudente, interceder por tu familia o pedirle perdón al Señor porque no estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer, este es un buen momento para ir a Dios y decirle: Señor, no he hecho la parte que me toca, no he sido ese hombre prudente, no he sido ese hombre sabio, no he sido ese hombre temeroso de tu palabra, no he sido ese hombre lleno de tu espíritu, no he sido ese hombre lleno de oración, no he sido ese hombre lleno de alabanza, no he sido ese hombre lleno de tu presencia para poder guiar a mi familia cada día hacia tu presencia, llevarlas a tu presencia como un sacerdote, como alguien que guía, como un pastor de ovejas. Es necesario creo que Dios está llamando a los hombres de nuestra iglesia a poder levantarse en el nombre de Jesús y tomar el lugar que Dios ya te entregó para que seas sal y para que seas luz en tu hogar.